Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su canal Luis Excelente. Hoy vamos a hablar del tema de recargos y actualizaciones. Estos accesorios que nosotros vamos a encontrar cuando se presenten las declaraciones de impuestos federales de forma extemporánea. Es decir, si no se presentan las declaraciones dentro del plazo que nos corresponde, entonces vamos a ver estos importes como lo son recargos y actualizaciones. Hasta el día de hoy, quiero compartir con ustedes que hasta el día de hoy, estos importes en las declaraciones que presentamos en los portales del SAT, digo portales porque son el portal anterior y el portal nuevo, estos importes son una sugerencia que nos realiza la autoridad. De hecho, hasta el día de hoy también podemos ver que esos campos son editables. Y la pregunta es, ¿por qué son editables? Bueno, precisamente porque son una sugerencia que la autoridad nos hace, sin embargo pueden cambiarse. Naturalmente, si se cambian esos importes debe haber una razón fundamentada. En esta ocasión les voy a explicar en este pequeño tutorial cómo se pueden determinar los recargos y actualizaciones. Y para ello vamos a realizar este papel de trabajo automatizado. Pero antes de entrar de lleno a la mecánica, es importante observar el fundamento legal. Para ello los invito a que me acompañen al Código Fiscal de la Federación, específicamente en el artículo 21. El cual establece que cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. Además, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. Aquí podemos observar que se hace mención de las actualizaciones y de los recargos. Después, dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante ley fija anualmente el Congreso de la Unión. Para tal efecto, la tasa se considerará hasta la centésima y en su caso se ajustará hasta la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5 y cuando la milésima sea menor a 5 se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado. Es decir, en este artículo 21 se establece que literalmente cuando no paguemos los impuestos dentro del plazo que nos corresponde, se van a actualizar y vamos a tener los recargos. Punto. Con este fundamento legal podemos proceder a la elaboración de nuestra calculadora, pero antes debemos observar otros conceptos que son importantes para entender de dónde vamos a tomar los importes. Ahora bien, todo lo que se establece en este artículo desde luego que es importante, es por ello su elaboración. Sin embargo, vamos a observar ahora este concepto o este siguiente párrafo, el cual establece que los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que se debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. Es importante que recordemos esto porque más adelante lo vamos a ocupar. Ahora bien, si no mal recuerdan, en este primer párrafo del artículo 21 se establece que la tasa o el importe que vamos a ocupar, que se conoce como tasa de mora o los meses de mora, lo vamos a observar en la Ley de Ingresos de la Federación. Por lo tanto, los invito a que me acompañen a la Ley de Ingresos de la Federación, en este caso al artículo 8, y únicamente le vamos a dar lectura a la primera fracción. Establece el artículo 8 que en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos. La primera fracción establece que al 0.98% mensual sobre los saldos insolutos. ¿Esto qué significa? Si observamos este primer párrafo del artículo 21, establece que la tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante ley fija anualmente el Congreso de la Unión. Es decir, si tomamos el 0.98 que tenemos aquí,
Esto, según lo que establece el artículo, es 0.98% mensual, y lo multiplicamos por el 50% o en decimales, que sería el 0.50, tenemos como resultado el 0.49. Si este resultado lo sumamos con el 0.98, tenemos un importe de 1.47. Y ustedes van a poder observar que esta es la tasa que actualmente ocupamos para recargos, la tasa del 1.47%. ¿Y cómo podemos reafirmar que este resultado es correcto? Basta con ir a la resolución miscelánea fiscal del ejercicio 2025 y específicamente en la regla 2.1.20, la cual establece la tasa mensual de recargos. Y voy a dar lectura. Esta regla nos indica que para los efectos del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, al cual le dimos lectura, y con base en la tasa de recargos mensual establecida en el artículo 8, fracción primera de la Ley de Ingresos de la Federación, la tasa mensual de recargos por mora aplicable en el ejercicio fiscal de 2025 es de 1.47%. Con esto estamos reafirmando que el cálculo que nosotros hicimos previamente es correcto. De aquí se toma el 1.47%. Y este 1.47%, que es nuestra tasa mensual de recargos, va a ser aplicable para todo el ejercicio 2025. Dicho esto y bien fundamentados, vamos a proceder a nuestro papel de trabajo. No sin antes, ya para reafirmar, es importante que para que nuestro papel de trabajo funcione correctamente tengamos como sugerencia, porque si los vamos a ocupar para aplicar nuestras fórmulas, es que en una hoja aparte, en nuestro libro de Excel, se integren las tasas de recargos. Aquí estoy poniendo las tasas de recargo desde el año 2018, enero 2018, hasta diciembre 2025, que se entiende que vamos a aplicar la tasa del 1.47%. Si en diciembre del 2025, que es cuando se publica la resolución miscelánea fiscal, en este caso para el ejercicio 2026, observamos que hay un cambio en la tasa de recargos, en el papel de trabajo, o en este caso en esta hoja, todo el año se pondría con la nueva tasa de recargos, y si no, se mantendría igual. En otra hoja sugiero que se integren los índices nacional de precios al consumidor. En este caso, si no mal recuerdo, creo que también estoy integrando desde el año 2018, en este caso desde enero 2018, porque el INPC es de forma mensual, y por la fecha únicamente estoy integrando hasta mayo. En este caso también estoy integrando junio, pero con el INPC de mayo. Esto es porque, por ejemplo, si nosotros estuviéramos actualizando, o cuando estemos actualizando un impuesto y sea los primeros días, en este caso de julio, no vamos a poder conocer el INPC de junio. Regularmente el INPC se publica 10 días después de que cierra el mes, es decir, como por el día 10 o 11 vamos a conocer el INPC de junio. Hablando del 10 o 11 de julio, vamos a poder conocer el INPC de junio, y así sucesivamente. Sin embargo, como les repito, los primeros días de julio, si vamos a realizar una actualización, vamos a ocupar el INPC evidentemente de mayo. Dicho esto, ahora sí pasamos a nuestro papel de trabajo. Este papel de trabajo lo vamos a diseñar de tal forma que únicamente sean dos filas las editables, lo demás estaría totalmente formulado. Y para ello, para que ustedes puedan tener una calculadora funcional, la primera fila que vamos a integrar evidentemente va a ser el monto del impuesto de la contribución. Digo contribución porque regularmente, o bueno, en este caso la tasa de recargos del 1.47 también aplica, por ejemplo, para las cuotas del IMSS. El IMSS forma parte de las contribuciones. Y bueno, también tenemos los impuestos federales, que puede ser ISR propio, retenciones, IVA, IEPS. Aquí lo vamos a poder observar. Evidentemente ese importe lo vamos a integrar de forma manual, porque precisamente es el importe que vamos a actualizar. Después vamos a integrar la fecha en la que se debió pagar o hacer el pago. ¿Cuándo se debe haber hecho el pago? Se entiende que, por ejemplo, en las declaraciones de impuestos federales, la fecha es a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior.
pero recordemos que de acuerdo a un decreto existe pues la regla del sexto dígito numérico, es decir, podemos tener desde 1 a 9 días adicionales, por lo tanto nunca va a vencer el día 17 y vamos a poder observar que pueda vencer la obligación tanto de ISR como IVA el día 18, 19, 20, etc. Por lo tanto, esa fecha también se deberá integrar de forma manual. Tal vez más adelante, porque bueno, les voy a adelantar un poco, esta estructura para calcular recargos y actualizaciones la voy a aplicar en los papeles de trabajo que yo les he mostrado en su canal. De hecho, los papeles de trabajo que su servidor les ha mostrado mediante tutoriales han sido completos, o más bien me atrevería a decir que han sido casi completos para que sean automatizados. Lo único que me estaba faltando era la parte de recargos y actualizaciones. Y en este caso, con estas fórmulas que estamos elaborando las vamos a poder aplicar a los papeles de trabajo que yo les he mostrado, de tal forma que sea ahora sí totalmente automatizado. Desde luego que hay importes que los vamos a agregar de forma manual, como lo son los ingresos, las deducciones, dependiendo del régimen, y retenciones si es que hubiera, pero de ahí en fuera todo es automático. Pero en este caso, con este formato que le estamos dando literalmente de una calculadora, el importe, bueno, en este caso la fecha, va a ser de forma manual. Y la primera fórmula que vamos a aplicar será para la fecha de pago de causación de recargos. Aquí, por ejemplo, una fórmula que voy a sugerir que nos va a poder servir o nos podría servir para hacer este cálculo va a ser la fórmula tan sencilla de hoy. Abrimos nuestro signo de igual y escribimos hoy. Esta fecha tal cual nos trae la fecha del día de hoy, la actual. Y digo que nos podría servir y no totalmente digo que nos va a servir porque, por ejemplo, una vez que se haga la actualización de un impuesto, como esta fórmula te va a actualizar la fecha todos los días, por lo tanto, una vez que se realice el cálculo de recargos y actualizaciones, aquí la sugerencia que se tendría que hacer es, ok, hoy 21 de junio hice mi cálculo de recargos y actualizaciones y en base a eso hice mi presentación de la declaración, me cuadraron los importes y se pagó el impuesto que se debió haber pagado. Si por ejemplo trabajamos el mismo papel de trabajo y lo abrimos posteriormente, como la fecha nos las va a cambiar al día en que abramos el papel de trabajo, desde luego que el importe tanto de recargos y actualizaciones se va a actualizar. Para que no suceda esto, entonces aquí se tendría que cambiar ahora sí la fecha de forma manual, de tal forma que ya se quede estática. Esa es una sugerencia. O en su caso, por ejemplo, este archivo también se podría guardar en formato PDF y tendría pues, desde luego la fecha estática y todo lo demás quedaría intacto porque sería una impresión en PDF. Esta es nuestra primera fórmula, la fórmula de hoy. Posteriormente vamos a proceder a elaborar una fórmula un poquito más robusta y es para detectar el mes anterior al más reciente. Pero esto, ¿por qué se tiene que hacer así? Esta mecánica, tanto de la fila 10 hasta la fila 14, es para determinar la actualización del impuesto. Y esto tiene su fundamento legal en el mismo Código Fiscal de la Federación. Y en este caso es en el artículo 17A, al cual le vamos a dar lectura. El artículo 17A establece que el monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor, aquí viene la mecánica, se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Continúa estableciendo que las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal no se actualizarán por fracciones de mes.
Con este primer párrafo, esto significa, lo primero que nos dice es que el factor se va a obtener dividiendo el INPC del mes anterior al más reciente. Del mes anterior al más reciente. Este INPC va a ser, por ejemplo, si la obligación la estoy pagando, bueno, si en este caso el cálculo lo estoy haciendo ahorita a junio de 2025, el mes anterior al más reciente va a ser mayo, así de simple, para no enredarnos. Y después se va a dividir entre el INPC al más anterior al más antiguo de dicho periodo. Es decir, si por ejemplo el pago lo debía haber hecho en febrero de 2025, el INPC del mes anterior sería enero. Así de simple. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué fórmulas vamos a aplicar? En un momento lo vamos a observar. Este mismo artículo 17A establece en su segundo párrafo que en los casos en que el INPC del mes anterior al más reciente del periodo no haya sido publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la actualización que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado, que es lo que les comentaba cuando les expliqué que hay que integrar una hoja del INPC. Y vamos a leer ahora sería el cuarto párrafo, el cual establece que las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. El monto de esta, determinado en los pagos provisionales definitivos y del ejercicio, no será deducible ni acreditable. La actualización es, en términos simples, traer el impuesto a valor presente. Se entiende que con motivos de la inflación debiste haber pagado, por ejemplo, 100 pesos y ahora con los efectos de la inflación tienes que pagar 120. Simplemente estamos trayendo el importe a valor presente. Ahora, aquí haciendo un pequeño paréntesis, en este caso son recargos y actualizaciones. Los recargos, en términos generales, son deducibles, los podemos deducir en nuestras declaraciones, pero por otro lado las actualizaciones no. ¿Por qué no se pueden deducir? Porque simplemente es como les mencioné, estamos trayendo el impuesto a valor presente y el valor que tengamos ahora sigue siendo el mismo impuesto, es decir, ya no son 100, ahora son 120, pero sigue siendo en esencia el mismo impuesto. Antes de implementar la siguiente fórmula es necesario que vayamos a la hoja de INPC que les recomendé que se integre, porque le vamos a dar un pequeño formato de tabla a unos valores. No sé si recuerdan que en el primer video que yo compartí con ustedes, que fue de ISR de personas físicas actividad empresarial, en las tarifas hacíamos una selección simplemente para darle el nombre a cada mes. A cada tarifa de cada uno de los meses le fuimos asignando en base a una selección un nombre. En este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar desde la primera celda, en este caso sería desde la A1 hasta la última donde se tengan datos. Y únicamente sería para la columna A y la columna B. Selecciono estos dos importes y me voy hasta la parte de abajo. Si se dan cuenta, en este caso, aquí en automático, en la parte de etiquetas, ya me aparece el nombre de INPC, porque previamente ya le agregué el nombre a esta selección. Ustedes, por ejemplo, lo único que tienen que hacer es seleccionar así como yo lo hice, y aquí arriba les va a aparecer, si no mal recuerdo, el nombre de la celda, de la primera celda que tomaron, que sería A1, y simplemente deben de cambiarle por INPC. Por ejemplo, si nosotros bajamos la vista, vamos a poder observar el nombre de la selección. ¿Esto para qué nos sirve? Esto, por ejemplo, nos sirve en las búsquedas cuando se implementa buscar V. En lugar de venir a la hoja y seleccionar el rango cada vez que ocupemos buscar V, únicamente escribimos INPC, que es la selección de todos los valores que hicimos, y ya con eso es suficiente. Dicho esto, pasamos ahora sí a la implementación de nuestra fórmula, que dicho sea de paso va a ser una fórmula anidada. La primera que vamos a ocupar es la fórmula SI. Aquí, enseguida de la fórmula lógica SI, vamos a integrar la fórmula buscar V. Posteriormente
vamos a integrar la fórmula de fecha. Y por último, para hacer nuestro primer cierre de las fórmulas, vamos a integrar la fórmula año. Aquí en esta fórmula vamos a hacer referencia a la celda D7, que es donde tenemos la fecha de pago de causación de recargos. Cerramos nuestro primer paréntesis y ahora vamos a agregar la coma para hacer referencia al mes. Y vamos a escribir tal cual la fórmula mes. Aquí en la fórmula mes nuevamente hacemos referencia a la fórmula D7. Ok, y ahora vamos a restar menos 1. Con esto agrego una coma nuevamente y en el día únicamente le dejamos en 1, no estamos buscando el día, simplemente para que la fórmula cumpla con todos los criterios. Con esta primer fórmula que estamos diciendo, que de hecho es el primer criterio de la fórmula buscar V, en términos simples estamos diciendo que de esta fecha, con la estructura 21 de junio de 2025, es decir, día, mes y año, quiero que únicamente me estructure primero el año y después el mes, y son los únicos dos valores que necesito, es decir, sería junio 2025 o 2025 junio. Esa es la estructura que yo ocupo. Por lo tanto, en esta primer búsqueda, que esta búsqueda vamos a realizar en el INPC, donde tenemos los índices nacional de precios al consumidor, me traiga el mes anterior. Por eso estoy restando menos 1, porque no estoy buscando el mes de junio, estoy buscando el mes anterior a junio, o en su caso el mes que se tenga acá. Por ejemplo, si es mayo, quiero que me busque abril. Si es agosto, quiero que me busque o que me traiga julio, y así sucesivamente. Este es nuestro primer criterio en valor buscado. Ahora, ¿cuál va a ser la matriz o tabla? Después de que yo les mencioné que teníamos que ponerle a la hoja de INPC a una selección tal cual el nombre de INPC, voy a poner el nombre de INPC, que es esta pequeña tabla. Ya estamos haciendo referencia a la hoja de acá, específicamente a la selección. Y de esta selección que yo hice, o de esta pequeña tabla, como únicamente seleccionamos dos columnas, pero el valor que estoy buscando está en la segunda, entonces sería el 2. Cerramos este paréntesis, vamos a agregar abrimos un signo de igual y posteriormente ingresamos un 0, porque recordemos que también estamos trabajando con la fórmula de sí, y en un momento les explico por qué el 0. Ahora, aquí vamos ahora a abarcar el criterio, el segundo criterio de la fórmula sí, que en este caso es valor sí verdadero. De la fórmula buscar V ya terminamos. Ahora pasamos a la fórmula de sí en el criterio valor sí verdadero. En este caso vamos a abrir nuevamente nuestra fórmula fecha, vamos a abrir nuestra fórmula año y nuevamente hacemos referencia a la fórmula D7, a la celda D7, que es donde tenemos la fecha. Cerramos este primer paréntesis, agregamos una coma y ahora integramos la fórmula mes. Lo mismo, hacemos referencia a la celda D7 y ahora vamos a restar menos 2. Agregamos una coma y vamos a poner el 1, que es el día. Cerramos este paréntesis. Posteriormente, otra vez agregamos nuestra coma para cumplir ahora con el último criterio de la fórmula sí, y nuevamente vamos a agregar la fórmula fecha. Abrimos fecha, abrimos año, haciendo referencia a la celda D7, cerramos este paréntesis. Ahora seleccionamos la fórmula mes,
hacemos referencia a la celda de 7, restando -1. Aquí en día se queda en 1. Cerramos este paréntesis y cerramos ya para que la fórmula pueda funcionar. Con esta fórmula simplemente estamos diciendo que si en la columna donde tenemos el INPC, es decir, el valor, no hay un valor, entonces me va a traer el de la columna anterior, el de la fila anterior. En este caso estamos haciendo un juego porque no estamos trayendo como tal el valor, estamos trayendo el mes del INPC. Por lo tanto, decimos, si en la celda que estamos buscando, en este caso, si una vez que busquemos mayo 2025 y ese mes no tiene el INPC, me va a traer el INPC del mes anterior, es decir, me va a traer el de abril. Esto se dice con lo siguiente criterio. Y si este valor no es igual a 0, es decir, que si encontramos el valor del INPC, entonces sí me va a traer el mes del INPC, donde se tiene el valor. Le damos Enter y como se pueden dar cuenta, aquí tenemos el mes de mayo. ¿Qué pasaría si por ejemplo nos vamos acá y donde tenemos mayo simplemente le borramos el importe? Me va a traer acá abril, porque estamos diciendo que como en la celda donde está el valor del INPC no hay INPC, me está trayendo el de abril. Nos regresamos a la hoja donde tenemos el INPC y simplemente le vamos a dar control Z para que nuevamente nos ponga el valor. Ahora sí, ya nos trajo el mes anterior, es decir, la fecha de pago de causación de recargos es junio 2025, el mes anterior es mayo. Vamos con la siguiente fórmula. La fórmula que sigue pues, es un poquito más sencilla y simplemente sería la fórmula de buscar V. Esta no la vamos a anidar. ¿Cuál es nuestro valor buscado? Pues desde luego va a ser el de la celda de 10, el mes de mayo, es decir, el mes anterior al más reciente. ¿Dónde tenemos la matriz o tabla? Está en INPC, pero en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestra hoja INPC, vamos a seleccionar toda la columna A y toda la columna B. ¿Y por qué estamos seleccionando toda la columna completa? Porque simplemente cuando se integren más datos, es decir, ya tengamos ahora enero, febrero, marzo, todo el año del 2026, no tengamos que hacerle modificaciones. La vamos a fijar, esto lo vamos a fijar, es F4, si tienen laptop es Fn más F4. Ponemos nuestra coma y sería nuestra segunda columna. Cerramos. Me está trayendo el importe de 140.0120. Nos vamos acá. ¿Cuál es el INPC de mayo? Pues está bien. Correcto. Posteriormente procedemos a integrar la fórmula ahora del mes anterior al más antiguo. Y realmente es similar a la fórmula que tenemos acá, pero nuevamente la vamos a hacer desde cero para que ahora sí nos quede más claro. Abrimos nuestro signo igual, integramos la fórmula así, nuevamente la fórmula buscar V, la fórmula buscar la fórmula fecha, la fórmula año. Y aquí vamos a hacer nuestro primer cierre. ¿De dónde vamos a tomar los datos? Ahora va a ser de la celda D6, que es cuando pongamos la fecha, en este caso va a traer el mes anterior. Cerramos nuestro paréntesis, agregamos una coma y ahora integramos la fórmula de mes. En este caso nuevamente hacemos referencia a la celda D6, cerramos el paréntesis,
abrimos nuestra coma y en día quedamos que sería simplemente 1. Perdón, aquí nos está faltando el -1, nuestra coma, 1, que es el día, y cerramos este primer criterio, es decir, el valor buscado ya lo tenemos. Nuevamente agregamos una coma y nuestra matriz o tabla va a ser INPC. ¿Cuál va a ser nuestro indicador de columna? Va a ser el 2. Y cerramos este primer criterio de la fórmula SI. Vamos a agregar el signo de igual y nuevamente el 0. Agregamos una coma y para nuestro segundo criterio de la fórmula de SI integramos la fórmula de fecha, la fórmula de año, y aquí en año nuevamente hacemos referencia a la celda D6. Cerramos nuestro paréntesis, abrimos una coma, la fórmula mes, y en mes nuevamente hacemos referencia a la celda D6, perdón. En este caso restando 2, el número 2, agregamos una coma y para efectos del día pues quedamos que únicamente sería el 1. Cerramos nuestro segundo criterio de la fórmula SI y vamos a comenzar con el tercer y último criterio. Nuevamente agregamos la fórmula fecha, la fórmula año y hacemos referencia a la celda D6. Cerramos esta fórmula, abrimos nuestra coma, nuevamente la fórmula mes, haciendo referencia a la celda D6, restando el 1, el día sería 1 y cerramos este paréntesis, agregamos otro para que quede totalmente lista. En este caso nos marca este error porque aquí en esta celda no tenemos fecha. Por ejemplo, si agregáramos la fecha de, se me ocurre, 25 de abril del 2025, nos trae el valor. Pero fíjense, para que esto no suceda en cualquiera de las fórmulas que ustedes apliquen, si simplemente integran ahora la fórmula si.error y le dicen, pues si no hay nada de lo que te pedí que buscaras, entonces agrégame 0. O incluso le pueden poner el valor que quiera. Si quieren agregar un guión medio, lo tienen que poner entre paréntesis, entre comillas, abren comillas, guión medio, cierran comillas y cierran el paréntesis. Y ya con eso queda. En este caso se va a ver así porque tiene formato de fecha. Y mejor le voy a dejar el guión medio y quedaría así. Por lo tanto, una vez que yo agregué la fecha, nuevamente le voy a poner 25 de abril del 2025. Ya me aparece el importe y no se altera nada. Ok. Aquí para no confundirnos, eso se lo vamos a quitar. Bueno, es más así. Y posteriormente pasamos a la fórmula para buscar el INPC del mes anterior al más antiguo. Nuevamente abrimos nuestra fórmula, buscar V. ¿Cuál es nuestro valor buscado? En este caso va a ser lo que tengamos en la celda D12. ¿Cuál va a ser nuestra matriz o tabla? Nuevamente hacemos la misma práctica, vamos a la hoja, seleccionamos toda la columna A y la B. Vamos a fijar la fórmula y nuestra columna sería la 2. Lo mismo, este error lo marca porque no hemos agregado ninguna fecha.
Aquí le vamos a agregar un 0, un 0. Ok, aquí nos falta la coma, listo, el 0. Y lo mismo, cuando integremos la fecha acá, ya vamos a tener estos datos. Posteriormente vamos a pasar al factor ajuste. Aquí en la fórmula de factor ajuste vamos a integrar la fórmula condicional de sí. Aquí no vamos a anidar ninguna, simplemente va a ser la fórmula de sí. Y le vamos a indicar primero que si el NPC del mes anterior al más reciente, al dividirlo entre el INPC del mes anterior al más antiguo, menos 1, ahorita les explico por qué menos 1, es menor a 0, entonces que me ponga 0. Y si no, vamos a decirle que mediante la fórmula truncar, nuevamente al dividir el INPC del mes anterior al más reciente entre el INPC del mes anterior al más antiguo, cerrado a 4 decimales, restando la unidad. Y así quedaría la fórmula. Vamos por parte porque a lo mejor no me di a explicar bien. Con esta fórmula estamos diciendo que si la división de la celda D11 entre la celda D13 menos 1 es menor que 0, entonces que me ponga 0. Y si no, que pues me haga ahora sí la división truncando a 4 decimales menos la unidad. ¿Por qué se resta la unidad? Aquí en el factor de ajuste, por ejemplo, la fórmula o la mecánica que establece el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación no establece que restemos la unidad, pero estamos restando la unidad porque la unidad representa el impuesto, el 100% del impuesto. El efecto lo vamos a ver cuando calculemos la actualización. ¿Qué pasaría si dejáramos que si no quitáramos la unidad? Aquí en el factor de ajuste, naturalmente el resultado quedaría tal cual lo establece el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, tendríamos que integrar otra fórmula para que cuando se haga la actualización, como nos va a dar el importe más la actualización ya juntos, tendríamos que implementar otra fórmula para restarle a ese importe actualizado el monto del impuesto y me dé la actualización. A lo mejor es un poquito más enredado y ahorita ya con los números les va a quedar más claro. Por lo tanto, cerramos. Pues lo mismo, como no tenemos datos, marca un error, pero si integramos la fórmula de si.error indicando pues que me ponga 0 si no hay nada, queda así. Meses transcurridos. Aquí una fórmula que tal vez no habían escuchado de ella. Pues de antemano vamos a integrar la fórmula de sí. Esa es pues, casi ya de cajón. Vamos a integrar la fórmula día. ¿Por qué día? Ahorita les explico por qué. Haciendo referencia a la celda D6. Abrimos el signo de igual. Nuevamente la fórmula de día. Y nuevamente, pero ahora a la celda D7. Abrimos una coma. Integramos esta fórmula que no aparece en la cinta de opciones. ¿Por qué no aparece en la cinta de opciones? Miren, ahorita que integre esta fórmula, bueno, voy a abrir un paréntesis. Si se dan cuenta o si se dieron cuenta, en la lista de funciones no aparece la fórmula si fecha. Esto es porque esta fórmula no está integrada en nuestra versión de Excel. Sin embargo, sí la podemos ocupar. ¿Y qué criterios son los que se ocupan? En este caso, los criterios que ocupamos son la fecha inicial, la fecha final y el dato que necesitamos que nos traiga, como pudiera ser el mes o el año. Por lo tanto, vamos a darle un clic o doble clic aquí a si fecha
y pues aquí en automático nos va a abrir un cuadro de diálogo, el cual por ejemplo establece que Excel proporciona la función SciFecha para admitir los libros de versiones anteriores de Lotus 1, 2, 3. La función SciFecha puede calcular resultados incorrectos en determinados escenarios. En este caso nos sugiere que veamos la sección de problemas conocidos de este artículo para obtener detalles. Ahora, en términos generales se establece que probablemente pudiera haber problemas si integramos esta fórmula de SciFecha con, por ejemplo, el argumento MD. El argumento MD significa la diferencia entre los días en fecha inicial y fecha final. En este caso no vamos a ocupar ese argumento, únicamente vamos a ocupar el argumento M, que es de meses. En este caso nuevamente volvemos a la integración de la fórmula. Dice fecha inicial. ¿Cuál va a ser nuestra fecha inicial? Va a ser D6, coma, ¿cuál va a ser nuestra fecha final? Va a ser lo que tengamos en D7. Y posteriormente vamos a abrir un paréntesis, abrimos comillas, integramos M de meses, cerramos comillas y cerramos el paréntesis. Cerramos otro paréntesis y nuevamente integramos una coma para nuestro último criterio de la fórmula SCI. En este último criterio integramos nuevamente la fórmula de SciFecha, en la cual vamos a indicar que nuevamente nuestro valor inicial va a ser de 6, coma, valor final de 7, coma, abrimos un paréntesis, comillas, integramos la M de meses, cerramos comillas, cerramos este paréntesis, nuevamente cerramos este otro paréntesis, vamos a integrar un signo de más para hacer una suma, abrimos otro paréntesis y ahora vamos a integrar el valor de 1, cerramos este paréntesis, un segundo paréntesis y ya con esto queda lista la fórmula. Y con esto simplemente en términos generales estamos diciendo que de estos 2 meses me traiga los meses que han pasado. Con el primer criterio de la fórmula SCI, en la cuestión de los días, estamos indicando que si el día de la fecha en la que se debió hacer el pago es igual al día de la fecha de pago de causación de recargos, entonces que me traiga, que se aplique la fórmula tal cual. Me va a traer la diferencia entre estas dos fechas y me va a traer el número de meses, nada más. Pero si los días no son iguales, vamos a aplicar o se aplica la misma fórmula, pero se suma la unidad. La unidad se suma, o sea, la unidad me refiero al número 1, se suma porque cuando se hace el cálculo o se hace la diferencia de meses, no nos cuenta o no nos toma en cuenta un mes. Y esto es importante porque en el aplicativo reconoce las fechas. Más adelante, cuando hagamos las pruebas con el aplicativo, vamos a poder observar la importancia de poner la fecha. En este caso, la fecha en la que se debió hacer el pago, que se ponga la fecha que debe ser. Cerramos esta fórmula y finalmente, aquí por ejemplo, vamos a agregarle una fecha. 25 de abril del 2025. Finalmente, aquí en tasa de recargos, lo único que hacemos es lo siguiente: multiplicar los meses transcurridos por el 1.47. Nada más, porcentaje todavía no. Ese lo vamos a utilizar cuando ya multipliquemos el impuesto como tal. Ya con eso estamos casi terminando, y aquí en la parte de actualización vamos a abrir la fórmula de redondear y vamos a tomar el valor de la celda D5, que es el impuesto, y lo vamos a multiplicar por el factor de ajuste.
Agregamos una coma y se va a redondear a 0 decimales. Vamos con el impuesto actualizado. ¿Qué tendríamos en el impuesto actualizado? Simplemente una suma de la celda D5 más la celda D18. Y en recargos, simplemente vamos a abrir la fórmula de redondear. Tomamos la celda D19, que es el impuesto actualizado, y lo vamos a multiplicar por la celda D16, que es la tasa de recargos. Aquí sí ya le integramos el porcentaje para que lo multiplique por porcentaje. Integramos coma y que se redondee a 0 decimales. En total a pagar, pues simplemente sería la suma de D19 más D20, el impuesto actualizado más recargos. Si yo integro aquí el importe de 10,000 pesos, vamos a observar que me calcula una actualización de 61 pesos y unos recargos de 296. La pregunta del millón es si este cálculo realmente es correcto. Para ello vamos a hacer unas pruebas en el aplicativo. Vamos a hacer unas 3 o 4 pruebas para demostrar si realmente es correcto y algunas posibles fallas que pudiera haber en el aplicativo, porque realmente a veces hay fallas. Para esto vamos a nuestro navegador. Vamos a hacer la prueba con personas morales. Vamos a ingresar. Realmente no importa el régimen, porque el cálculo es muy ajeno al régimen. Si es persona física, si es persona moral, reciclo, persona física, eso es muy ajeno. Simplemente yo estoy ingresando con el apartado de personas morales porque si bien es cierto que es lo mismo para personas físicas, hablando de los portales, cambian un poco los formularios. La primera prueba que vamos a hacer es con una declaración, porque de hecho ya hice unas pruebas. Vamos a hacer la prueba con una declaración del 2025. En este caso sería enero, considerando que fue una obligación que simplemente se había omitido presentar. Vamos a seleccionar la obligación. Recordemos que tanto en asimilados como en sueldos, esta información viene precargada cuando timbran recibos de nómina. En este caso no aparece precargada porque simplemente es un ejercicio que estamos haciendo. Vamos a integrar el importe de 10,000 pesos. Ahora, si ustedes no lo sabían, todas las declaraciones que se presentan en el nuevo portal aparecen con la fecha de vencimiento. Esto nos va a ser de gran ayuda porque entonces en el apartado de fecha en la que se debió hacer el pago le vamos a poder ingresar la fecha que debe ser. Se entendería que, por ejemplo, yo les comentaba que las obligaciones vencen el día 17, sin embargo el aplicativo sí respeta la fecha de cuando se debió haber pagado, considerando el sexto dígito del RFC numérico. Por lo tanto, tenemos el importe de 10,000 pesos. Haciendo la mecánica, esto es lo que nos interesa. Estamos diciendo que la actualización es de 120, es correcto, son 121, es un peso de diferencia. Y los recargos son por 744. Es decir, hasta este momento la calculadora funciona correctamente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ahora hacemos la prueba con un mes más reciente? Vamos a hacerlo con marzo. Sería el mismo importe y únicamente agregaríamos la fecha en la que se debe hacer el pago. ¿Cuándo se debe hacer el pago?
se nos indica que fue el 24 o la fecha vencía o venció el 24 de abril. Integramos el importe de 10,000 pesos. Y aquí, por ejemplo, tenemos que de actualización serían 61 pesos y aquí 32. Los recargos, pues bueno, hay una diferencia de 1 peso, pero porque los recargos son a partir del impuesto actualizado. Porque aquí serán 32 y aquí 61. Revisando llegué a la conclusión de que probablemente el aplicativo aún no reconozca el INPC de mayo. Porque, por ejemplo, si nosotros aquí ponemos, voy a alterar un poco la fórmula, abril 2025, llegamos al mismo resultado, es decir, simplemente no está considerando el INPC o no se ha actualizado con el INPC de mayo y que el INPC de mayo es el correcto. Por lo tanto, estamos observando que la determinación está correcta. Finalmente vamos a hacer una prueba más, pero ahora lo haremos con el régimen de actividades empresariales. Si bien es cierto que esto no depende del régimen, la idea es ver cómo se determina en base a los diferentes aplicativos, porque en muchas de las ocasiones la información que nos sugiere el SAT es incorrecta. Vamos a ir al portal anterior y vamos a hacer el ejercicio con 2024. Sería marzo. El mes es irrelevante, simplemente demostrar que funcione. Es lo mismo, realmente es lo mismo si es ISR IVA. En este caso únicamente vamos a seleccionar ISR. Pero aquí omití algo, omití revisar la fecha de vencimiento. Aquí como tal no se observa. Nuevamente voy a ingresar. Voy a seleccionar el mismo mes. Había dicho marzo 2024, complementaria, modificación de obligaciones. Y si se dan cuenta, esta obligación venció el 24 de abril. En este caso solo sería 2024. Con esto únicamente estamos generando un impuesto a cargo de 15,308. Lo vamos a integrar aquí en la calculadora, 15,308. Y si se pueden dar cuenta, la parte actualizada es de 678, es decir, es correcto. Y los recargos son de 3,290, o sea, es correcto. ¿Cuál es la importancia de poner correctamente la fecha, tanto en la que se debió hacer el pago, como la fecha de pago de causación de recargos? Es muy importante porque a partir de la fecha en la que se debe hacer el pago, vamos a ir haciendo los cortes cada mes. Para el conteo de los recargos no contamos como tal meses naturales. Si se dan cuenta, son meses con días diferentes. Es decir, un mes a partir del 24 de abril de 2024 naturalmente va a estar cortando cada 24, es decir, 24 de mayo del 2024, 24 de junio y así sucesivamente. Esto es porque se respeta la fecha o se respeta el mes que comprenda a partir de cuando venció la obligación. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, aquí se integrara una fecha diferente? Estos importes que tenemos acá van a ser diferentes a los que vienen precargados. Esto hasta el día de hoy son campos editables, es decir, se pueden modificar, pero hay que modificarlos teniendo un sustento del por qué se hizo. Partiendo de ese supuesto, la importancia radica en poner la fecha en la que se debió hacer el pago.
Esto es para que el cálculo se genere correctamente. Por ejemplo, aquí ya no vamos a hacer pruebas en el aplicativo, pero por ejemplo vamos a pensar, la obligación venció el 24 de abril del 2025. Aquí le voy a alterar la fórmula de hoy. Si por ejemplo yo quisiera, o yo voy a pagar ahora el impuesto el 27 de abril, simplemente ya no estoy dentro del plazo que debe ser, el 2025, ya tendría mi primer mes con tasa de recargos. Y esto es correcto porque simplemente debí haber pagado el impuesto el 24 y ahora lo estoy pagando el 27. Pero, ¿cuándo comenzaría a correr el segundo mes? Exactamente, sería el 27 de mayo. En este caso sería hasta el 28, no el 27, porque incluso si fuera el 27 de mayo estoy dentro del mes que corresponde. Por ejemplo, si ahora yo pongo el 5 de mayo, sigo teniendo un mes de recargos. Es más, voy a poner 27. Sigo teniendo, en este caso, perdón, me confundí. En este caso voy a integrar 24. Sigo teniendo un mes de recargos. Sin embargo, si ya integro que la fecha en la que se está causando el recargo es 25, evidentemente ya tengo 2 meses. O sea, el punto es que la fórmula funcione correctamente considerando los meses que deben ser. No se toman como tal meses naturales, son a partir de la fecha en que se debe hacer el pago y a partir de ahí se van haciendo los cortes. Y esto es importante hacerlo porque muchas veces la información que se precarga en el aplicativo no es correcta, y esto, por ejemplo, simplemente es una sugerencia que nos hace la autoridad. Se entiende que siempre es correcto, pero en algunas ocasiones hay algunos fallos. Dicho esto, queda demostrado que la información que estamos plasmando es correcta y que el cálculo que se hace con esta calculadora funciona a la perfección. Y ya por último, lo que podemos ir adelantando es que en materia de impuestos sobre la renta y en materia de impuesto al valor agregado, respecto a los papeles de trabajo que tenemos, vamos a integrar esa parte para que ahora sí los papeles de trabajo queden totalmente automatizados, pero eso será en el siguiente video.